Bienvenidos al espacio del profe Kelvin. Hoy estaremos conversando de pérdidas de carga en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. En sistemas de ductería, cuando el aire va pasando por la ductería, se genera una pérdida por el roce que tiene el fluido, el aire, contra las paredes del ducto, así como los elementos de derivación. Cualquier compuerta que exista dentro también genera una pérdida de presión. Adicionalmente, los elementos terminales como los difusores, rejillas de suministro, rejillas de retorno, también generan unas pérdidas que hay que tomar en cuenta. Estas pérdidas son en el ducto de suministro y en el ducto de retorno. Todo esto se calcula a través del resumen de una fórmula que es la ecuación de Darcy-Weisbach, pero es un resumen porque realmente hay que pasar por el ábaco o el diagrama de Moody y determinar cuál es la rugosidad relativa en función de la rugosidad total o absoluta del material dividido entre el área que se tenga, para poder con el número de Reynolds hallar ese factor de fricción. Y finalmente se tiene la caída de presión, que es igual al factor de fricción por la longitud entre 100. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Pues todas esas pérdidas del sistema, el ventilador del evaporador del equipo, en su hoja, en su ficha técnica, nos dice pues la presión estática máxima que él trabaja, y las pérdidas que tengamos en el sistema, en las ducterías y en las rejillas y difusores, deben ser menores a lo que él maneja, para que la última rejilla, el último difusor, el más alejado, pues cumpla con las condiciones de llegar no solamente con la temperatura, sino con la cantidad de caudal requerido. Algo similar sucede en sistemas de agua helada. Allí, para poder determinar cuál es el diámetro de la tubería, hay que utilizar la ecuación de continuidad. Caudal es igual a la velocidad por el área. Hay velocidades recomendadas para evitar la erosión en la tubería de succión y la tubería de descarga, con el caudal que se debe obtener según la aplicación que se tenga, confort o proceso. Pues simplemente se debe revisar cuál es el diámetro que corresponde a las necesidades del diseño. Y en esas tablas también aparece un factor que es HF sobre 100, que es la fricción que se genera, y se aplica luego multiplicada por la longitud de ese elemento y también cualquier accesorio que hay por el método de las K o el de la longitud equivalente, para poder llegar a determinar cuáles son las pérdidas, porque la bomba centrífuga que va a mover todo ese flujo de agua necesita saber cuáles son todas las pérdidas del sistema más el caudal, y poder cruzar la curva del sistema con la curva